Mi nombre es Carmen, y trabajo como ingeniera de sistemas en una empresa tecnológica del Distrito Federal. Durante años, había escuchado las historias que circulaban en foros y redes sociales sobre extrañas apariciones en el metro de la Ciudad de México, pero siempre las descarté como creepypastas sin fundamento. Hasta que me convertí en protagonista de una de ellas. Todo comenzó hace 3 meses, cuando decidí cambiar mi rutina habitual para evitar las horas pico. Mi oficina en Polanco me obligaba a tomar la línea 7 desde Tacubaya hasta Auditorio, un trayecto que normalmente realizaba a las 8 de la mañana junto con miles de chilangos más. Sin embargo, un proyecto urgente me había mantenido trabajando hasta altas horas, así que comencé a llegar a la oficina cerca de las 10:30, cuando los vagones ya no parecían latas de sardinas humanas. La primera vez que la vi fue un martes lluvioso de octubre. El convoy se detuvo en la estación San Pedro de los Pinos, y entre las personas que abordaron, noté a una mujer joven vestida con un suéter blanco y jeans oscuros. Lo que me llamó la atención no fue su apariencia, sino el hecho de que todos los pasajeros parecían evitar inconscientemente sentarse cerca de ella. Los asientos a ambos lados permanecían vacíos, a pesar de que el vagón seguía llenándose. Me encontraba revisando mi teléfono Xiaomi, leyendo mensajes de WhatsApp, cuando un susurro apenas audible captó mi atención. La mujer del suéter blanco murmuraba algo, pero no podía distinguir las palabras. Su voz tenía una cualidad extraña, como si viniera de muy lejos, aunque estaba sentada apenas a 3 metros de distancia. Intenté escuchar con más atención, pero el ruido característico del metro sobre los rieles y las conversaciones de otros pasajeros hacían imposible descifrar sus palabras. Durante los siguientes días, comencé a buscarla deliberadamente. Siempre abordaba en San Pedro de los Pinos, siempre llevaba la misma ropa, y siempre murmuraba de esa manera inquietante. Lo más perturbador era que nadie más parecía notarla realmente. Cuando intenté señalársela a mi compañero de trabajo, Ricardo, quien ocasionalmente compartía el mismo horario, me miró como si hubiera perdido la cordura. Decidí investigar por mi cuenta. Esa noche, navegando por Reddit México y diversos foros de misterios urbanos, encontré relatos similares que me helaron la sangre. Usuarios con nombres como @metrofantasma2019 y @nocturnocdmx describían encuentros con una mujer en el metro que susurraba constantemente. Algunos afirmaban haberla visto en diferentes líneas, siempre con la misma ropa, siempre con el mismo comportamiento. Un comentario en particular me impactó profundamente. Un usuario llamado @tecnólogo-urbano había compartido una teoría. Según él, esta aparición era una manifestación moderna de La Llorona, la legendaria mujer que, según el folclore mexicano, vagaba por ríos y canales lamentándose por sus hijos perdidos. Su hipótesis era que, en una ciudad donde los antiguos canales habían sido reemplazados por túneles del metro, el espíritu había adaptado su territorio de caza. La explicación me pareció ridícula, pero no podía negar lo que estaba experimentando. Cada mañana, puntualmente, la mujer aparecía en San Pedro de los Pinos. Sus susurros se volvían más audibles para mí, aunque seguían siendo ininteligibles. Era como si mi percepción se estuviera sintonizando gradualmente con su frecuencia. Todo cambió el viernes de la tercera semana. Esa mañana, el convoy se retrasó debido a problemas técnicos en la línea, y me encontré prácticamente sola en el vagón con ella. Los pocos pasajeros restantes se habían concentrado en el extremo opuesto, dejándonos en una extraña intimidad. Por primera vez, pude escuchar claramente sus palabras. ¿Has visto a mis archivos? ¿Has visto mis datos perdidos? Su voz tenía un eco digital, como si fuera procesada a través de múltiples filtros de audio. Repetía la misma frase una y otra vez, con una cadencia hipnótica que me resultaba familiar. Entonces lo comprendí. La frase que repetía era idéntica a un mensaje de error que había comenzado a aparecer esporádicamente en mi computadora de trabajo durante las últimas semanas. Un mensaje que el departamento de IT no había logrado explicar, y que había atribuido a algún glitch menor en el sistema. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de WhatsApp de un número desconocido. Los archivos perdidos buscan su hogar. La migración de datos no se completó correctamente. El mensaje se eliminó automáticamente después de unos segundos, pero alcancé a tomar una captura de pantalla. La mujer del suéter blanco había desaparecido. No la vi bajar en ninguna estación, simplemente ya no estaba allí cuando dirigí mi mirada hacia su asiento. El resto del trayecto hasta Auditorio transcurrió en un silencio que me resultó ensordecedor. En la oficina,
Decidí investigar más profundamente. Utilizando mis privilegios de acceso al sistema, descubrí algo perturbador. 3 años atrás, una empleada llamada Carmen Delgado había trabajado en mi mismo puesto. Según los registros de recursos humanos, había muerto en un accidente de tráfico mientras se dirigía al trabajo un martes por la mañana. Lo más inquietante era que había estado trabajando en la migración de un sistema de archivos crítico cuando ocurrió el accidente, dejando el proyecto incompleto. Sus archivos personales seguían almacenados en el servidor de la empresa, en una carpeta etiquetada como pendiente de limpieza. Al abrirla, encontré cientos de documentos, fotos y notas personales que nunca habían sido transferidos correctamente a los sistemas actualizados. Era como si una parte de su presencia digital hubiera quedado atrapada en el limbo tecnológico. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de la mujer del metro resonaban en mi mente: ¿has visto mis archivos? ¿Has visto mis datos perdidos? Comencé a sospechar que lo que había estado viendo no era simplemente una aparición, sino algún tipo de manifestación de datos no resueltos, una presencia digital que había encontrado la manera de manifestarse en el mundo físico. Durante el fin de semana, trabajé obsesivamente en completar la migración de archivos de Carmen Delgado. Utilizando las herramientas más avanzadas disponibles, logré recuperar y transferir correctamente todos sus datos pendientes. Fue un proceso técnicamente complejo que me tomó casi 40 horas continuas de trabajo. El lunes siguiente, abordé el metro con una mezcla de expectativa y aprensión. El convoy llegó puntualmente a San Pedro de los Pinos, las puertas se abrieron, pero la mujer del suéter blanco no apareció. Por primera vez en semanas, todos los asientos del vagón se ocuparon normalmente. Mi teléfono no recibió más mensajes misteriosos, y los errores en mi computadora de trabajo cesaron completamente. Sin embargo, esa misma tarde, mientras revisaba mi email personal, encontré un mensaje en mi bandeja de entrada que me confirmó que mi experiencia había sido real. El remitente era carmen.delgado@empresatecnologica.com.mx, una dirección que técnicamente ya no debería existir. El asunto simplemente decía: gracias, y el cuerpo del mensaje contenía una sola línea: los archivos han encontrado su hogar. La migración está completa. Nunca volví a ver a la mujer en el metro, pero mi experiencia me enseñó algo inquietante sobre nuestra era digital. En un mundo donde nuestras vidas están cada vez más entrelazadas con datos y sistemas, tal vez la muerte no siempre signifique una desconexión completa. Quizás, en algunos casos, fragmentos de nuestra presencia digital pueden persistir, buscando resolución en formas que apenas comenzamos a comprender. Ahora, cada vez que subo al metro de la Ciudad de México, observo cuidadosamente a los demás pasajeros. Y me pregunto: ¿cuántas de las personas que veo son realmente humanas? ¿Y cuántas podrían ser manifestaciones de datos perdidos buscando su camino de regreso a casa? La modernidad ha creado nuevas formas de folclore, y el metro se ha convertido en el río donde las nuevas lloronas buscan lo que han perdido, no hijos de carne y hueso, sino fragmentos digitales de sus existencias truncadas. Mi nombre es Sebastián, y soy programador freelance en Buenos Aires. Vivo en un monoambiente en Villa Crespo y paso la mayor parte de mi tiempo frente a la computadora, desarrollando aplicaciones para diversos clientes. Mi vida social es bastante limitada, pero tengo una rutina que me funciona: trabajo de noche, duermo hasta el mediodía, y por las tardes voy a un cibercafé llamado Conexión Total, en Palermo, para socializar un poco y cambiar de ambiente. El ciber quedaba en una galería sobre la avenida Córdoba, un lugar que había sobrevivido milagrosamente a la era de los smartphones y el wifi gratuito. Su dueño, un tipo llamado Mario, había logrado mantenerlo funcionando ofreciendo servicios especializados, computadoras de alta gama para gaming, transferencias de archivos pesados, y digitalización de documentos antiguos. Era un refugio para nostálgicos como yo, que recordábamos los tiempos en que ir al ciber era un evento social. Todo comenzó hace 2 meses, cuando empecé a notar que uno de los equipos del fondo parecía estar permanentemente ocupado por el mismo usuario. La máquina número 12, una del que había visto días mejores, siempre tenía a alguien sentado frente a ella, pero nunca pude ver claramente quién era. Desde mi posición habitual en la computadora 8, solo alcanzaba a distinguir una silueta encorvada sobre el teclado. Lo que me resultó extraño fue que, durante mis 3 horas habituales de estadía, jamás vi a esa persona levantarse para ir al baño,
comprar algo en el kiosco o siquiera estirarse. Mario tampoco parecía cobrarle tiempo adicional, lo cual era inusual considerando lo estricto que era con las tarifas. Mi curiosidad se intensificó cuando comencé a notar un patrón en el comportamiento de otros usuarios del ciber. Aquellos que se sentaban en las máquinas cercanas a la número 12 tendían a cambiar de lugar después de unos minutos, alegando problemas técnicos o simplemente diciendo que se sentían incómodos. Algunos mencionaban que escuchaban un sonido extraño, como el ruido de un módem dial-up conectándose, pero yo nunca pude oírlo desde mi posición. Una tarde, decidí acercarme discretamente para satisfacer mi curiosidad. Fingí necesitar ayuda de Mario, que estaba atendiendo cerca del área de impresiones, y pude echar un vistazo a la pantalla de la computadora 12. Lo que vi me dejó completamente desconcertado. La pantalla mostraba una ventana de transferencia de archivos, pero no era ningún programa que conociera. La interfaz parecía una versión antiquísima de algún software de FTP, con texto verde sobre fondo negro, como las viejas terminales. El cursor parpadeaba constantemente, y había una barra de progreso que indicaba, transferencia en proceso, 47,3% completado. Debajo, una línea de texto decía, subiendo recuerdos, RAR, tiempo estimado. El usuario era una mujer de mediana edad, vestida con ropa que parecía de los años 90, una campera de llan desteñida y zapatillas tape blancas. Su cabello castaño estaba recogido en una cola de caballo, y sus manos se movían sobre el teclado con una velocidad y precisión mecánicas. Lo más perturbador era que no parpadeaba, sus ojos permanecían fijos en la pantalla con una intensidad casi hipnótica. Cuando volví a mi computadora, decidí investigar un poco. Usando mi laptop personal, me conecté a varios foros argentinos sobre misterios urbanos y fenómenos paranormales. En un grupo de Facebook llamado Misterios de Buenos Aires, encontré una publicación que me heló la sangre. Un usuario había compartido una experiencia casi idéntica a la mía, pero en un ciber diferente de la zona sur. Describía a una mujer que permanecía horas frente a una computadora, aparentemente subiendo archivos que nunca terminaban de transferirse. Otros comentarios mencionaban avistamientos similares en cibers de Flores, 11 y hasta en Rosario. La teoría más inquietante la propuso un usuario que se identificaba como estudiante de antropología digital. Según él, estos avistamientos eran manifestaciones modernas de almas en pena que habían muerto antes de completar alguna tarea digital importante. En la era predigital, los espíritus quedaban atados a lugares físicos, pero ahora podían quedar vinculados a procesos informáticos inacabados. Esa noche no pude dormir. Las imágenes de la mujer en la computadora 12 se repetían en mi mente como un loop infinito. Decidí volver al ciber al día siguiente con un plan. Llevaría mi cámara discreta y trataría de documentar lo que estaba presenciando. Cuando llegué a conexión total, la máquina 12 estaba ocupada como siempre. Esta vez, me senté en la computadora 11, justo al lado. Desde esa posición, pude observar mejor sus movimientos. Sus dedos tecleaban constantemente, pero no había coordinación con lo que aparecía en pantalla. Era como si estuviera escribiendo algo completamente diferente a lo que el monitor mostraba. Activé discretamente la grabadora de mi teléfono y me acerqué lo suficiente para escuchar lo que murmuraba. Sus palabras eran apenas un susurro, pero logré captar frases fragmentadas, las fotos del cumpleaños de Martín, los videos de las vacaciones en Mar del Plata, la tesis de Lucía, todo está acá, no puedo perderlo. Mi sangre se enfrió. Estaba describiendo exactamente el tipo de archivos que alguien desesperadamente intentaría respaldar antes de que fuera demasiado tarde. Recordé las historias que había escuchado sobre personas que perdían años de recuerdos digitales por fallas de hardware o accidentes. Esa tarde, hablé con Mario sobre la mujer de la computadora 12. Su reacción me sorprendió, se puso visiblemente incómodo y desvió la mirada. Después de insistir un poco, me confesó que había heredado el ciber de su hermano, quien había muerto en un accidente de tránsito 3 años atrás. Según Mario, había varios problemas técnicos recurrentes que no lograba resolver, y prefería no hablar del tema. Esa noche, investigué más profundamente en los archivos digitales del barrio. Utilizando herramientas de búsqueda avanzada y bases de datos públicas, descubrí una noticia del 2021 en el diario Clarín. Una mujer llamada Patricia Morales, de 45 años, había muerto en un incendio en su departamento de Villa Crespo.
El artículo mencionaba que era diseñadora gráfica independiente y que había perdido años de trabajo y recuerdos familiares cuando su computadora se dañó en el siniestro. La foto que acompañaba la noticia me confirmó mis sospechas. Era la misma mujer que había estado viendo en la computadora 12. Según el artículo, había intentado desesperadamente recuperar sus archivos en varios servicios técnicos, pero el daño había sido irreversible. Amigos y familiares la describían como obsesionada con recuperar especialmente las fotos y videos de su familia, que representaban décadas de recuerdos irreemplazables. El artículo también mencionaba que, en sus últimos días, Patricia había visitado obsesivamente varios cibers de la zona, intentando encontrar alguna manera de recuperar o recrear sus archivos perdidos. Había gastado sus últimos ahorros en servicios de recuperación de datos, pero sin éxito. Al día siguiente, volví al ciber con una determinación diferente. Esta vez, no iba como espectador, sino con la intención de ayudar. Me senté en la computadora 12 cuando Patricia no estaba, aunque nunca la había visto levantarse, a veces simplemente no estaba allí. Utilizando mis conocimientos de programación, comencé a explorar el sistema de la máquina. Descubrí algo extraordinario. Había archivos temporales que contenían fragmentos de imágenes y videos que coincidían exactamente con las descripciones que Patricia había murmurado. Era como si su presencia hubiera logrado recuperar digitalmente pedazos de sus recuerdos perdidos. Trabajé durante horas, utilizando algoritmos de recuperación de datos y técnicas de reconstrucción digital. Logré consolidar los fragmentos en archivos coherentes, fotos familiares, videos de cumpleaños, documentos de trabajo. Todo lo que Patricia había perdido estaba allí, fragmentado pero recuperable. Esa noche, subí todos los archivos recuperados a una carpeta en la nube con el nombre, Recuerdos de Patricia Morales, transferencia completa. Incluí una nota explicando el origen de los archivos y proporcioné los datos de contacto de sus familiares, que había encontrado en las redes sociales. Cuando volví al ciber al día siguiente, la computadora 2 estaba vacía por primera vez en meses. Mario me comentó, con visible alivio, que los problemas técnicos habían cesado completamente. El extraño ruido de modem que mencionaban otros usuarios había desaparecido, y ya no había más quejas sobre esa máquina. Una semana después, recibí un email de Martín Morales, hijo de Patricia. Me contaba que había recibido un enlace anónimo a los archivos de su madre, incluyendo fotos y videos que creían perdidos para siempre. Su familia había podido finalmente completar el proceso de duelo, teniendo acceso a los recuerdos que Patricia tanto había luchado por preservar. Mi experiencia en Conexión Total me enseñó algo profundo sobre nuestra relación con la tecnología y la memoria. En una época donde nuestros recuerdos más preciados existen solo como datos digitales, la pérdida de estos archivos puede ser tan devastadora como la pérdida de seres queridos. Y tal vez, en algunos casos, el amor y la desesperación por preservar esos recuerdos pueden trascender incluso la muerte. Ahora, cada vez que veo a alguien haciendo respaldos obsesivamente o preocupándose por sus archivos digitales, comprendo su ansiedad de una manera completamente nueva. Porque he aprendido que, en el mundo moderno, perder nuestros datos puede ser equivalente a perder una parte de nuestra alma. Y que algunas almas, simplemente, no pueden descansar hasta que sus recuerdos digitales encuentren el camino de regreso a casa. Patricia Morales había encontrado en el ciber un portal entre el mundo digital y el físico, un espacio donde su necesidad desesperada de preservar la memoria familiar había logrado manifestarse como código recuperable. El folclore argentino habla de almas que quedan atadas a lugares donde vivieron experiencias intensas, pero ahora esos lugares pueden ser servidores, discos duros o simples carpetas en la nube. Los cibers, esos últimos bastiones de la nostalgia digital, se han convertido en los nuevos cementerios donde las presencias tecnológicas buscan completar sus transferencias pendientes. Y yo, sin darme cuenta, me había convertido en una especie de medium digital, ayudando a resolver el proceso de duelo más moderno que existe, la pérdida irreversible de nuestros recuerdos convertidos en bits y bytes. Meses después de mi experiencia en Conexión Total, comencé a investigar más profundamente este fenómeno que había presenciado. Descubrí que no era un caso aislado. En toda Buenos Aires, y según reportes en foros especializados, también en Córdoba, Rosario y Mendoza, habían comenzado a aparecer testimonios similares sobre presencias persistentes en espacios de tecnología vintage. La teoría que desarrollé, y que ahora comparto en comunidades de desarrolladores y antropólogos digitales,
es que estamos siendo testigos de la evolución del folclore tradicional. Las leyendas de almas en pena que vagan por lugares significativos se han adaptado a nuestra realidad hiperconectada. Ya no es suficiente que un espíritu permanezca en una casa o un lugar físico, ahora también pueden quedar atrapados en procesos digitales incompletos, en datos fragmentados, en transferencias que nunca se terminaron. Durante mi investigación, encontré al menos 15 casos documentados en Argentina de presencias tecnológicas recurrentes. Todos compartían patrones similares. Personas que habían muerto con proyectos digitales importantes sin completar, y que posteriormente manifestaban algún tipo de actividad persistente en equipos de cómputo de lugares que frecuentaban en vida. Un caso particular me impactó profundamente. En un ciber de La Boca, los usuarios reportaban que una computadora específica siempre mostraba un documento de Word con una novela a medio terminar. Investigando los registros, descubrimos que correspondía a un escritor amateur que había muerto de un infarto mientras trabajaba en su primera novela. El documento se autocompletaba gradualmente, añadiendo párrafos coherentes que seguían el estilo y la trama del autor fallecido. Mario, el dueño de Conexión Total, eventualmente me confesó que había heredado el ciber precisamente porque su hermano había notado estos fenómenos inexplicables y había decidido cerrarlo antes de morir. Sin embargo, Mario había descubierto que, de alguna manera, ayudar a resolver estos casos pendientes no solo eliminaba las anomalías, sino que también proporcionaba una sensación de paz que él describía como alivio para todos los involucrados. Esto me llevó a desarrollar lo que ahora llamo terapia de resolución digital, un método para identificar presencias tecnológicas persistentes y ayudarlas a completar sus procesos pendientes. Es un trabajo que combina mis habilidades técnicas con una sensibilidad casi paranormal para detectar datos fragmentados que buscan resolución. La experiencia de Patricia cambió mi perspectiva sobre la muerte en la era digital. Ya no veo a los datos como simples archivos binarios, sino como extensiones de la conciencia humana que pueden persistir más allá de la vida física. Cada foto, cada video, cada documento que creamos es un fragmento de nuestra alma convertido en código, y cuando morimos sin completar la transferencia de esos fragmentos a un lugar seguro, parte de nosotros puede quedar atrapada en el limbo digital. Ahora trabajo como consultor freelance especializado en arqueología de datos y resolución digital post-mortem. Es un nicho muy específico, pero necesario en nuestra era. Ayudo a familias a recuperar archivos de seres queridos fallecidos, y ocasionalmente, me encuentro con casos como el de Patricia, donde la presencia misma del difunto parece estar activamente colaborando en el proceso de recuperación. El último mensaje que recibí de la cuenta de Patricia decía simplemente, gracias por entender que los recuerdos necesitan un hogar, no un cementerio digital. Esa frase se ha convertido en el lema de mi trabajo. Ayudar a que los datos encuentren paz, y a que las almas digitales completen sus transferencias pendientes hacia la eternidad virtual que todos, conscientemente o no, estamos construyendo con cada archivo que guardamos, cada foto que tomamos, cada video que grabamos. En el fondo, todos estamos creando nuestros propios archivos del alma, esperando que alguien, algún día, se preocupe lo suficiente por completar nuestras transferencias pendientes hacia la posteridad digital.